Bien, la reencarnación. Esto es un tema que se ha manejado a través de los siglos, ha inquietado siempre a la humanidad a través de las diferentes culturas, de las diferentes naciones y por lo general se ha manejado de una forma por medio de las religiones, de las creencias, del misticismo, del esoterismo, se ha manejado de formas diversas que en su gran mayoría no tienen prácticamente que ningún fundamento. ¿La reencarnación existe? ¿Sí o no? Sí, existe. Y para hablar de esto tenemos que posicionarnos desde un punto de vista objetivo. Yo soy formado en proyectos en ingeniería, en sistemas de comando. Mi punto de vista, por lo tanto, solo puede ser estrictamente técnico. No existen creencias ni filosofías asociadas a nuestro estudio, que hemos desarrollado a través del proyecto ALMA. ALMA significa análisis, lógica y múltiple asesoría. Esto es un trabajo, un estudio. Manejamos la psicotecnología, psico es de psiquis, tecnología de tecnología. Es una disciplina. Es una disciplina de estudios de investigación y la investigación implica en levantar informaciones, levantar datos para llegar a conclusiones. En mi caso como proyectista siempre para hacer un proyecto, recibo datos para sentarse uno en la plancheta y diseñar, desenvolver, crear algo. En este caso se partió para el proceso inverso, es decir, de algo que está creado y llevarlo al papel, crear la arquitectura de algo que está creado, crear la arquitectura de lo que es el ser humano, el hombre, como ser, no solo físico, sino mentalmente. En la parte física, naturalmente, ya existe la arquitectura física que la maneja directamente el campo de la medicina. Y la arquitectura psíquica, tengo serias dudas porque nosotros hemos desarrollado esquemas lógicos sobre las funciones psíquicas que no las maneja ni la psiquiatría, ni la neurología, ni la psicología. Entonces, nuestro punto de vista, pero todo siempre basado en principios técnicos. Y lo técnico significa que solo se acepta lo que puede ser corroborado, comprobado por medio de una experiencia. Todo lo que pueda ser expresado de forma gráfica puede ser considerado científico. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, partimos a partir de esto a analizar algo tan importante, si se quiere, porque todos de una forma u otra vamos a pasar por ese proceso. Y hay casos confirmados, sí, de ese proceso de reencarnación. Pero no es lo que las personas comúnmente piensan o como comúnmente piensan, sino que obedece a principios que no están vinculados a ninguna práctica religiosa, ni mística, ni esotérica, sino a principios exclusivamente técnicos, basados básicamente en física de partículas, entre otras cosas. Y desde ese punto es que quiero realizarles esta evaluación, este estudio. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico está compuesto por órganos, tejidos, células. Las células están compuestas, son 16 agentes químicos que componen nuestro cuerpo: calcio, magnesio, potasio, hierro, una serie de elementos, son 16. No quiero entrar profundamente en temas que no son de mi materia para no decir algo que no corresponde, que deben opinarlo sobre los profesionales de esa área. Pero en todo caso, nuestro cuerpo físico
está compuesto por esas materias que son elementos que constan en la tabla de Mendeleev, la tabla periódica de los elementos. Y eso todo lo hemos estudiado directamente en secundaria. Esos elementos nosotros los colocamos en una bolsa de plástico y no tenemos un ser humano. Es decir, en el organismo existen. Y 68% de nuestro cuerpo es agua. Si yo peso 100 kilos, tengo en torno a 68 kilos de agua, H2O, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa cuando la persona fallece? ¿Dónde va esa agua? Se disipa, se evapora, vuelve al medio atmosférico. En el medio atmosférico continúa desarrollándose como agua. El agua que hoy está en un río pasa a través de unos tanques, de la cañería, de la canilla, llega a un vaso. En el vaso yo tomo esa agua que viene de la OCE, y esa agua dejó de ser agua de la OCE para pasar a ser mi organismo. Se integra a mi organismo y queda integrada a él. El día que uno elimina una parte, otra parte que se integra a los tejidos, el día que uno fallece, eso vuelve a la atmósfera, la materia se transforma, pero no se destruye. Así pasa con el resto de los componentes, se transforman, pero no se destruyen. Entonces, lo que hoy desaparece de una forma pasa a quedar en el espacio de otra manera, pero sigue existiendo, porque los átomos no mueren, las moléculas no mueren, esas partículas elementales no mueren. Entonces, nuestro cuerpo tiene, esa gente conforma un cuerpo físico, que es esto que vimos acá. Entonces, lo que se descubrió, se desarrolló de cierta forma dentro de estos campos de investigación, es que dentro de nuestro cuerpo había una especie de matriz. Esa matriz es lo que se le denominó de bioplasma, que sería algo así, una matriz que integra el cuerpo físico y que esa matriz estaría compuesta también por partículas. ¿Qué partículas? No encontré ahora referencias, porque inicialmente cuando estaba estudiando, no sé si era Carrington el nombre del científico en inglés, que las había denominado de psicon, es decir, un tipo de partícula que posiblemente con las diversas investigaciones, hace poco establecieron el bosón de Higgs, que en todo caso sería, le llamaron la partícula de Dios. No sé, por qué dentro de la física de partículas hay muchas partículas que son hipotéticas. El fotón, la luz, confirmamos que es una onda, y con otros experimentos nos demuestra que es una partícula. Y ahí se creó entonces la idea del fotón, era una partícula hipotética. Se ha detectado y aparentemente sí sería una forma de partícula. ¿Cómo? No sé, no está determinado todavía. No sé si la gente más avanzada en los campos de la física cuántica, ya tiene resuelto eso. Pero existen otras partículas. El gravitón, que sería el responsable por la ley de la gravedad. Y así existen otras partículas que son hipotéticas hasta ahora, porque existir existen, supuestamente. No se ha conseguido confirmar. El hecho de que no se hayan conseguido confirmar no significa que no existan, porque el átomo está formado por prótons, electrones, neutrones, y después, y esos están formados por quarks. Los quarks no existían hasta que se descubrieron, y así va avanzando la física de partículas, hadrones, bosones, fermiones. Es decir, existen partículas, formaciones, conformaciones, que eso corresponde aclarar para las personas que son de la física de partículas. Aquí lo que tenemos idea de que sí, que existe un tipo de partícula que sería esa llamada psicón, y que sería la responsable
de formar una especie de materia, esa materia psicónica que sería la que atrae átomos, forma moléculas, forma células, forma tejidos y acaba formando un ser humano íntegro, coheso, como nos vemos. Nosotros somos formados y todos tenemos, nada, no es casual que yo tenga el corazón aquí, los pulmones, no, todos tenemos el corazón aquí, los pulmones. ¿Y por qué? ¿Todos siguen la misma norma? ¿Es una copia? No, obedece a una norma. Todos tenemos la misma cantidad de huesos, con los mismos formatos, la misma cantidad de órganos, intestino, estómago, esófago, páncreas, hígado. Todos tenemos lo mismo y todos obedecen lo mismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque siguen una norma. Esa norma, ¿quién la establece? Porque la mujer engendra a un ser humano que se va gestando en su organismo, pero la mujer no sabe fabricar una única célula. Se le genera espontáneamente sin ella saberlo. Espontáneamente no, a través de el acto de copulación que va a generar el proceso de generar una nueva vida. Y esa nueva vida va a tener un genoma propio, va a ser su propio ADN, va a tener sus propias características que son diferentes de la madre y el padre. Entonces, todo obedece a física de partículas y a procedimientos altamente complejos dentro de esas áreas. ¿Qué es lo que se consiguió llegar? ¿Cuál fue la experiencia que se consiguió arribar? Es que existe en el planeta, en la superficie del planeta, la litósfera, la parte lítica donde existen todos los minerales, esos que constan en la tabla de Mendeleev. Existe la hidrósfera, que es la parte hídrica, los mares, los océanos. Existe la atmósfera y el oxígeno, y que la combinación de esos elementos acaba formando un ser. Pero eso no significa que el ser tenga vida. También se estableció que existe la noósfera. La noósfera, otros le han dado otro tipo de criterio a este término. Algunos dicen que se refiere a la inteligencia humana. La noósfera, según los puntos que nosotros hemos analizado, sería la existencia donde existiría materia bioplásmica inerte. Entonces, materia bioplásmica inerte anexada a elementos líticos, elementos hídricos, elementos atmosféricos, todo eso acaba siendo una torta que forma un ser vivo. Y ahí nace un ser vivo, pero él tiene un elemento que es lo que genera la característica vida. La característica vida sería el bioplasma, generado por esas partículas psicos, y eso sería la matriz. Entonces nuestro cuerpo íntegro, coheso, vivimos 60, 70, 80 años, no nos desmenuzamos, no nos desintegramos, permanecemos enteros. ¿Qué pasa después del fallecimiento? Nuestro cuerpo entra en estado de descomposición. ¿Cómo que se mantiene 80 años enteros y en 6 meses está totalmente descompuesto? ¿Qué es lo que lo mantenía íntegro, coheso, con vida y movimiento? Era esa materia, el bioplasma. Y aparentemente la muerte entonces sería la separación de esa materia, el bioplasma, de la materia física orgánica. Al separar una cosa de la otra, ¿qué sucede? El bioplasma continúa bioplasma y el cuerpo físico queda inerte, ya no se mueve, ya no tiene vida. ¿Cómo lo podemos explicar? Un ejemplo mecánico, fácil. Es una experiencia que tal vez muchos hayan hecho en la escuela o de niños jugando. De poner sobre una hoja de papel, poner limadura de hierro o clavitos, tornillitos, y poner debajo un imán. ¿Qué pasa cuando ponemos debajo de la hoja de papel un imán y arriba tenemos limadura de hierro o clavitos? Se forma una montañita y uno puede hacer para un lado y para otro
y la montañita no se cae. ¿Por qué? Está cohesa por medio de un campo magnético que es el del imán. Nosotros sacamos el imán y ¿qué pasa con las partículas? Hacemos ¡pum! Ellas se desparraman por el piso. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos el imán nuevamente y volvemos a poner otra montañita de partículas de hierro. Las primeras las pusimos pintadas de azul. Sacamos el imán, las desparramamos y quedaron todas tiradas en el piso las partículas de hierro pintadas de azul. Ahora ponemos otras partículas pintadas de rojo con un imán. ¿Qué pasa? Se forma otra montañita. Movemos el papel y las partículas no caen. Cuando sacamos el imán, las partículas, la animadura de hierro roja, la desparramamos y se cae por el piso. Hacemos lo mismo con otras pintadas de verde, otras pintadas de amarillo. ¿Qué sucede? Las montañitas, las azul, las rojas, las verdes, las amarillas, fueron diferentes montañitas de partículas de hierro, pero el imán fue el mismo. Eso significa que un bioplasma hoy atrae átomos, forma moléculas, forma células y forma un cuerpo que es este. Yo soy Alexis Martínez, hoy soy un montón, un acúmulo de átomos y moléculas que forman este cuerpo, tienen forma, aspecto, me muevo. El día que yo voy a morir, que yo muera, ¿qué pasa con este cuerpo? Se desintegra, se descompone, se convierte en polvo. ¿Dónde va toda esta materia? La materia no se destruye, se descompone. ¿Y dónde está ese elemento que mantenía la vida? Ese elemento que mantenía la vida, que mantenía el organismo íntegro, coheso, se separa, se va, es el imán. Es el imán que vimos en las montañitas de fierro. Y después, ¿qué va a hacer? Tal vez va a formar otro nuevo cuerpo. Y ahí van a ser otra persona. Será un tal Pedro. Y ahí va a ser un Pedro que será diferente en mis aspectos. Pero el imán fue el mismo. O sea, el bioplasma fue el mismo. Y hoy genera a Juan. Después genera a José. Después genera a Pedro. Después genera a Miguel. Genera a Alexis. Y es un montón. ¿Qué pasa? El imán fue el mismo, el bioplasma fue el mismo. Y ahí tenemos el proceso de reencarnación. Entonces, ¿qué sucede? Ese bioplasma que viene adquiriendo vida, viene tal vez desde los inicios. Y fíjense en este esquema, aquí tenemos, de inicio comienza a formar vida y forma vegetales. Pero esos vegetales comienzan a desavanzar, a acelerar su proceso y después ya forma algo que ya no es un vegetal, sino que es un ser autónomo y empieza a formar insectos, microbios, insectos y forma animales. Y empieza a formar animales hasta que después empieza a formar, va avanzando, va acelerando la frecuencia de vibración de ese campo. En cada ciclo va acelerando su frecuencia y al acelerar empieza a formar seres humanos. Y aquí estamos, forma José, Juan, Pedro, Miguel, Alexis, va formando seres. Pero ¿qué sucede en cada ciclo de vida? Un ciclo de vida es un periodo de tiempo. No es solamente un periodo de tiempo en el que estamos aquí en la superficie del planeta. Es un periodo de tiempo en el que vivimos. Es un periodo de tiempo en el que estamos permanente manejando ¿qué? Informaciones. Recibimos información cada día. Lo que nos dicen, lo que hacen, lo que piensan otras personas. Nosotros pensamos, sacamos conclusiones. Estamos manejando informaciones constantemente. Y de acuerdo a cómo manejamos las informaciones, es que vamos cada vez acelerando ese proceso. Vamos acelerando cada vez más ese proceso. Y es una cosa que hoy lo hemos visto en personas que, cuando la persona no importa la edad, desde que se mantenga activa
no físicamente, sino psíquicamente, que piensa, lee, estudia, calcula, analiza, esa persona tiene mucho más posibilidades de vida más longeva, y no es por hacer gimnasia o por comida saludable, no, por ejercicio físico, de ejercicio psíquico, de lo que piensa, cómo maneja su mente. Porque la mente es el computador que rige todas las funciones orgánicas. Y como rige todas las funciones orgánicas, cuando él está más aceitado, funciona cada vez con mayor equilibrio, y es como el motor de un auto. Cuanto más después que se ablanda y que está vacío, cada vez funciona mejor. Y entonces, a medida que está más acomodado, se va acelerando. Y va acelerando la cantidad de información que procesa. ¿Cómo la procesa? Y entonces tenemos que va creciendo y comienza a formar seres humanos. Entonces, aquí tenemos lo que sería la gráfica de la persona. Primero tiene una vida, vida 1, después vida 2, después vida 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? Cada ciclo viene a ser algo muy similar a lo que nosotros hacemos desde que entramos en la escuela, en jardinera. Jardinera, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, después liceo, primero, segundo, tercero, después universidad, facultad, otros estudios, lo que sea. Siempre somos estudiantes, desde el primer día hasta el último. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que aprendemos en primero y segundo año de primaria es una cosa y nos lleva a desenvolver la inteligencia que nos permite sumar manzanitas. Bueno, pero ya en segundo de liceo no estamos más sumando manzanitas. Ahí ya hacemos otros ejercicios, álgebra, trigonometría, ya manejamos otro material, otras informaciones. Pero todavía no utilizamos cálculos integrales como se manejan en una facultad de ingeniería. No, en cada ciclo se va aprendiendo algo. Y en cada ciclo se va creciendo. Entonces el niño de cuarto año sabe más que el niño de segundo año en la escuela. Pero a su vez va a saber más cuando esté en primero de liceo. Pero sabe menos que el que está en tercero de liceo. Y así va. Y vamos creciendo. Cuando uno va pasando de año a año, cada año está teniendo más información, que es lo que recibimos durante el ciclo lectivo. Y en cada año nosotros tenemos unos compañeros de clase cuando estábamos en segundo de primaria. Bueno, de repente tuvimos los mismos, u otros ya en tercero de primaria, y otros en cuarto. Y cuando pasamos para el liceo, ya son otros los compañeros. Y durante aquel ciclo, aquellos compañeros fueron nuestra familia. Pero pasamos de año y ahí tenemos otra familia, otros compañeros, otros profesores. Y así pasa en la vida. O sea, en un ciclo, hoy nací, crecí, viví, hoy tengo mis padres, tengo mis hijos, tengo mis hermanos, tengo mis familiares, hoy. En la próxima encarnación serán otros esas personas. Los maestros que me enseñen, los padres que me enseñen, los hermanos que me acompañen, los familiares que me rodeen, serán otros. Y en cada ciclo, o sea que ahí se va dando una explicación de cómo es que se generan esos ciclos de personas, que en definitiva, lo que pasa que existe una cosa, que todos decimos, ¿y por qué no me acuerdo? Bueno, ¿por qué no me acuerdo? Hay un detalle más que vamos a analizar. Tenemos el nacimiento. Nacimos un día. Nacimos, crecemos, nos vamos desarrollando, llegamos a cierta edad, y a cierta edad, jóvenes, adultos, adultos mayores, ancianos, llega un momento y la muerte natural, porque llegamos a ancianos, 85, 90, 95 años, y morimos porque llegamos a ancianos. En otros casos, en la mitad del camino, morimos por causa de un accidente de tránsito, un delincuente, un robo, un asalto, una enfermedad, algo corta el proceso y fallecemos antes de haber concretado el ciclo.
¿Qué sucede cuando terminamos antes de haber... El bioplasma todavía estaba en un estado de aceleración. Mi bioplasma, supongamos que tiene para vivir 10 años más. Entra un delincuente, me da un tiro en la cabeza, muero ahora. Me faltaban 10 años todavía. Y ese bioplasma todavía no estaba desacelerado como para irse. Pero por alguna cosa interrumpen el proceso de forma violenta. ¿Qué pasa con el bioplasma? Queda separado de forma violenta sin que él estuviese preparado para separarse. Es como una cosa es que un diente, una muela, se le caiga porque ya llegó la hora de caer, y otra cosa es la que se la saquen antes de tiempo, que se la estirpen. Esto es lo mismo. Una cosa es que uno termine el ciclo y otra cosa que lo saquen antes por alguna influencia externa de otra u otras personas o de un hecho o situación específico. Entonces está la diferencia entre la muerte natural y la muerte accidental, digamos. ¿Qué sucede? Ese bioplasma va a quedar, una cosa es cuando él se desconecta de forma natural para seguir un ciclo y después volver a reencarnar, y otra cosa es cuando queda interrumpido de forma brusca y él todavía estaba preparado para seguir activo, pero no desactivó, o sea, quedó a medio camino. Y si quedó a medio camino, no terminó el ciclo y quedó ahí. Y eso es lo que sucede a veces con esos bioplasmas que pueden quedar en el ambiente. Y al quedar en el ambiente es lo que a veces, de acuerdo a su vibración, hasta pueden llegar a tornarse visibles para ciertas personas. Y las personas dicen fantasma. Si no es que sea un fantasma, es que es una forma de materia que emite un brillo ultravioleta que nosotros no conseguimos captar con los ojos nuestros, salvo que se esté en alguna situación muy particular y que se pueda tornar por algún momento visible, pero va a depender mucho de la condición en que esté ese bioplasma y la condición en que esté uno, que pueda de pronto tal vez tornarse visible o no. Pero a veces que uno ha visto pasar como una sombra por el costado y mira, no hay nadie, pero uno sintió que una sombra pasó. Vio, sí, pero lo vio con el costado. Lo vio con el costado de los ojos porque nosotros tenemos un filtro en la vista que no nos permite ver determinados campos como el brillo ultravioleta, pero sí está más reducido en los bordes, y por eso cuando se ve en los costados. Los animales sí lo pueden ver, y uno puede notar a veces que hay animales que parece que se quedan fijos mirando algo hacia un rincón, hacia un lugar, y uno los ve concentrados mirando algo. Él está viendo de pronto un bioplasma que puede ser de otro ser vivo, no solamente un ser humano, puede ser un animal, porque también tienen bioplasma. Y en definitiva, no es una cosa para acostarse, pero para asustarse, pero se trata de materia que está en determinado estado y que se puede ver más o menos. Nosotros estamos acá y de pronto decimos, ¿qué niebla hay en la calle? Cuando estamos volando lo que vemos es, no vemos la niebla, vemos que es una nube. Y en el aire lo vemos como una nube, cuando estamos adentro de ello parece una niebla. Es la misma cosa, pero uno lo ve como niebla y a cierta distancia se ve como una nube. Entonces hay ciertas cosas que, dependiendo de cómo las vemos y desde dónde las vemos, es cómo las captamos. Entonces, hay una cosa que les iba a decir sobre la memoria. ¿Por qué no nos acordamos? Aquí entramos en un campo que ya es más complicado, que es exactamente el campo de mi trabajo específicamente en psicotecnología, y esto es un esquema que es registrado, incluso que es un esquema del propio proyecto ALMA. Esto es un esquema de las funciones lógicas de la mente. Aquí explicamos cómo funciona el cerebro por medio de funciones lógicas, que sería la arquitectura mental de la persona. O también se llama esquema de bloques, porque uno va mostrando cómo es que ingresa la información al cerebro, y todo siempre se trata de eso, de información. Ingresa información, se procesa información, provoca reacciones
Según cuál sea la información, recibimos una noticia, según cómo sea la noticia, afecta a nuestro organismo. Si es una noticia buena, agradable, nos pone felices, saltamos de alegría. Si es una noticia triste, lloramos, nos amargamos, nos entristecemos o nos agarramos una rabia, bronca, furia, ira. Entonces va a depender de eso. Tenemos en el cerebro, tenemos tres niveles de memoria. Un nivel de memoria es el de la memoria consciente, es la que usamos en el día a día. ¿Qué es lo que usted hizo el miércoles pasado? El miércoles pasado es a las 17:32 de la tarde. Bueno, de repente acuerdo. Y el día 15 de mayo y el 21 de junio del año pasado, difícilmente vas a acordar. Y si le digo el 7 de agosto de 1999, no se va a acordar. Salvo que sea una fecha muy especial, no se va a acordar. Y se va a acordar de alguna cosa que hizo, pero no de todo lo que pasó en el día, ni todo lo que vio y sintió durante el día. Entonces la memoria consciente graba muy poquita información, menos de un 0,0001% nada más. Pero toda la información que ingresa se archiva así en la memoria 2, que es la memoria subconsciente. Ahí se archiva el 100% de información desde el nacimiento hasta el día actual, incluso vida intrauterina, se graba todo en la memoria 2. Cada día, hora, minuto, segundo, a través de los 5 sentidos está todo grabado. Pero no tenemos acceso a esa información, que es la memoria 2. Tenemos una memoria 3, que es la memoria operacional del sistema. Vendría a ser lo que en la computadora es la memoria ROM. En la computadora tenemos la RAM, que es la que nos permite tener determinados programas abiertos, y tenemos el disco duro, es lo que nosotros siempre manejamos en una computadora. Pero hay otra que es la memoria ROM, a la que no tenemos acceso porque esa viene de fábrica. Ahí es donde están las informaciones precisas de cómo debe trabajar la máquina. Ahí nadie interfiere. El ser humano también tiene esa memoria que vendría a ser la memoria operacional del sistema, que viene de fábrica, o sea, de nacimiento, que indica cómo es nuestro cuerpo y cómo va a ser y cómo va a trabajar nuestro cuerpo. Y es ahí donde existen informaciones básicas que se van incluyendo. Hay otros temas después que se derivan de eso, que ahora no los voy a tocar para no armar confusión. En esa información, existe otro tipo de información que es básica, operacional para todo el organismo, el sistema humano de la persona. Cada uno tiene el suyo. Y existe la memoria X, que es la memoria que está en el bioplasma y que es la que registra las informaciones de los ciclos de vida anteriores. Pero no tenemos acceso a esa información, que es la que está en el bioplasma. Esa información que está ahí no tenemos acceso, salvo rarísimos casos que se han comprobado que puede recordar hechos del pasado. Hay un caso que yo lo subí hace poco a mi muro en internet, del niño James Leninger de Estados Unidos, que él con 2 años empezó a tener pesadillas y hablaba del avión que se incendiaba, Le empezaron a interrogar y él afirmaba haber muerto, incendiado dentro de un avión. Cuando los padres le interrogan, para ser un niño de 2 años, 3 años, no tiene idea de lo que fue la guerra, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Él había volado un avión, un modelo, el Corsair, se llama, es un tipo de avión de combate, y había salido de un portaaviones llamado Natoma. El padre incrédulo no se convencía y comenzó a investigar. Existía el portaaviones, existió el portaaviones, existió el piloto, que se llamaba James Houston, era un teniente que se mató en la batalla de Iwo Jima. En un fin se confirmó que él era la reencarnación misma de aquel piloto que había muerto en aquella situación.
accidente antes de su periodo. Obviamente el bioplasma quedó en algún plano suspendido hasta que encarna en otra persona y nace, y de pronto, tal vez por la forma en que se produjo la separación del bioplasma del cuerpo físico, consiguió interferir y todavía tener latente en lo de la memoria X, que es la que viene en el bioplasma, y hacerlo recordar. Existen varios casos así confirmados. No es todo lo que dicen, hay muchos que son fraude, engaño y otro tipo de cosas. Pero existen, sí, no son muchos, pero existen casos sí confirmados de ese tipo de experiencias de reencarnación, que era imposible que ese niño supiera aquello, y generalmente pasa de niño, y de niño muy pequeño que no tiene todavía capacidad de razonamiento para diferenciar lo que es la vida que está viviendo ahora y dónde está ahora, que ya no es la fantasía que puede tener una persona ya mayor, más joven, adolescente o adulto, que puede comenzar a fantasear, que es una cosa que es totalmente diferente. O sea que por eso es importante tener conocimiento sobre esto. ¿Existe ese proceso? Sí, esas pruebas nos confirman que existe. Y no es nada de lo que dicen la mística, lo cosa, ¿no? De que va, que hay un Dios que lo manda, que si no, que se portó bien, se portó mal. No, no existe nada de eso. Es un problema prácticamente de física de partículas. Es materia que está inerte, y por algo se forman las corrientes de aire, porque hay una alta presión de un lado, una baja presión del otro. No es que exista ningún Dios ni nada que esté soplando, no. Es un problema de diferencia de presiones por temperaturas y valores atmosféricos. Las cosas científicamente son fáciles. El mundo místico, esotérico, religioso y las creencias son las que complican todo, porque comienzan a dar informaciones erróneas, y comienzan a autosugestionar, a sugerir, a imponer ideas que nada tienen a ver con la realidad. Cuando analizamos todo de forma objetiva, decimos, esto es así, bueno, punto, es así, muy bien, es así que funciona. No es por casualidad que una locomotora a vapor se movía, no, había una razón por la cual se movía, era el vapor que impulsionaba los pistones, punto. Uno sabe cuáles son las realidades, cuando el conocimiento es la mayor herramienta para erradicar toda clase de dudas. Pero nunca lo van a hacer las creencias infundadas y las cosas que se dicen vulgarmente por gente que no tiene estudio, formación, preparación, o que no tiene capacidad de investigar y analizar las cosas con lógica y coherencia. Muchas gracias.